tal? ¿Te ha pasado alguna vez que cuando alguien se acerca contigo se enoja y tú también te enojas? O sea, que te enganchas. Y esto pasa con la alegría, esto pasa con el amor, esto pasa con las diferentes emociones. ¿O alguna vez has sentido una reacción emocional que no te la has explicado y que a veces esa emoción te ha metido en problemas? Si esto te ha pasado, este podcast es para ti. Bienvenido a El Reto de Ser Joven, desde la mirada de San Camilo. Este programa va a estar dedicado a la inteligencia emocional, puesto que es algo que ya está muy en boga. Casi en muchas escuelas, en muchos lugares se ha estado hablando de la inteligencia emocional y hay que tomarlo muy en cuenta, porque la visibilidad de la inteligencia emocional ha sido tal y ha tenido tal impacto que ha logrado penetrar en los diferentes pensamientos de educación. Si bien estos han estado siendo modificados o se están modificando todavía, porque este término, aunque parece nuevo, pero ya tiene algunos años trabajándose, más o menos 20 años ha estado metiendo en los programas de educación, en los programas de atención, porque ahora es importante entender la parte emocional. Y bueno, yo creo que siempre ha sido importante entender la parte emocional tuya como joven, solamente que antes se veía un poquito más la situación de la conducta. De hecho, desde que lo estoy diciendo, se veía, la conducta es lo que se ve. Entonces, la conducta era lo que primaba. Había que portarse bien, había que hacerse un buen estudiante. O sea, todo era muy medible, ¿verdad? Incluso las calificaciones, bueno, estas siguen midiéndose, pero se centraba mucho en cómo se comportaba. Poco o nada importaba lo que sentía un joven o un adolescente. Afortunadamente, esto ya no es así. Ahora sí estamos más centrados en escuchar lo que el joven siente, lo que el adolescente siente, porque eso es muy importante. Es importante saber qué está pasando en sus sentimientos, no solamente en sus pensamientos, sino también en sus pensamientos. No solamente es ver su conducta, sino que ese chico que está haciendo algo, llámese drogas, llámese adicciones de juego, llámese diferentes situaciones que está viviendo la problemática de los adolescentes, es porque están sintiendo algo, es porque algo los está motivando a comportarse así. Entonces, pues te preguntarás, ¿a qué llamamos inteligencia emocional? La inteligencia emocional la podemos definir como la aptitud para reconocer, interpretar y regular tanto nuestras propias emociones como las de las demás personas, las de aquellas que nos rodean. Entonces, pues viéndolo así, pues es un gran concepto y sobre todo es una gran práctica el entender la inteligencia emocional, sobre todo desarrollarla. Yo les decía al inicio, cuando nosotros nos enganchamos de las otras emociones, de las emociones de las otras personas, pues claro que nosotros al compartir esa emoción, si la otra persona viene con enojo, pues yo voy a contestar con enojo. Si la otra persona nos está mostrando rispidez, pues yo también no voy a hacer una perita en dulce. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando y obviamente de una manera que no nos va a llevar a nada más que a más violencia, porque todo eso es violencia y la violencia genera violencia. Es lo más práctico de explicarlo así. Pero para esto se ha desarrollado precisamente lo que es la inteligencia emocional y ya vimos qué es. Entonces, esta parte nos lleva primeramente a reconocer. Y con esto quiero darte unos segundos para que me digas cuántas emociones reconoces o cuántas conoces. A ver, te voy a dar 20 segundos. Reconoce estos 20 segundos cuántas emociones puedes tener. Yo voy a seguir hablando pero tú puedes pensar y al mismo tiempo, a ver, ¿cuáles ubicas? Te voy a dar algunas. Alegría, pereza,
remordimiento, culpa, motivación, muchísimas son las que están. Y bueno, ¿cuántas son? Escríbenos cuando tengas y dime, Cliserio, yo pude desarrollar tantas, reconocer tantas emociones, ¿sí? Y de todas esas emociones, ¿cuáles son las que reconoces en ti? Eso es importante. Todos nosotros tenemos esa capacidad de reconocer cuáles son. Tal vez no a todas les podamos poner nombre, pero todas de alguna manera pasan por nuestro cuerpo, todas se sienten y las vamos a nombrar con frío, con calor, con dureza, con los diferentes nombres, porque estas pasan por nuestro cuerpo. La emoción la tenemos, cuando ya la sacamos es el sentimiento. Entonces tenemos que reconocer esas emociones para poder darle nombre a esos sentimientos. Y me dirás, ¿y para qué me va a servir? ¿Para qué me sirve ser inteligente emocionalmente? Primero, para que tú sepas gestionar todo lo que hay alrededor de ti, porque todo nos implica una emoción. Si nosotros vemos que llueve, nos implica una emoción. Si vemos que hace sol, nos implica una emoción. Si vemos que tiembla, nos implica una emoción. Si vemos un accidente, nos implica una emoción. Si vemos pleitos en casa, nos implica una emoción. Todas esas emociones las estamos viviendo todos los días y todas las tenemos que gestionar. ¿Y qué quiere decir gestionar una emoción? Quiere decir saberla colocar a dónde va. ¿Te ha pasado que alguna vez te has tragado un coraje? ¿O el miedo? ¿Sí? ¿Y a dónde crees que se fue? ¿Te lo tragaste y lo orinaste? ¿Qué pasa con esa emoción que quedó trabada? Y estamos hablando un poquito de esas emociones un poquito álgidas, pero también, ¿no te has tragado alguna alegría? ¿O no te has callado alguna vez esa sensación de enamoramiento? También eso se traga, también a veces no se expresa. ¿Por qué? Porque a veces nos meten problemas. Si yo me siento enojado y lo expreso de una manera no adecuada, pues entonces voy a hacer enojar a los demás. ¿Por qué crees que se llevan a los muchachos a la dirección? ¿Verdad? Porque a veces no expresan muy bien sus enojos, no expresan bien o de una manera adecuada lo que están sintiendo y por eso pues tienen problemas con la familia, con los hermanos, con la gente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para gestionar? Pues primero reconocerla, ¿sí? Reconoceremos esa emoción, saber qué siento, qué me hace sentir lo que está sucediendo. Y también recordemos que la emoción nos hace actuar. Cuando nosotros estamos... acudo ahorita al enojo porque se me hace más sencillo para explicar, pero cuando nosotros estamos enojados, claro que nos queremos desquitar, hay una conducta y nos desquitamos, ¿verdad? Aquí estamos transmitiendo desde Jalisco y he escuchado una aseveración que dice que en Jalisco cuando no gana se arrebata, ¿no? Entonces pues obviamente esta aseveración se está diciendo desde la emoción, ¿sí? Una emoción que generalmente decimos está caliente, ¿verdad? Entonces, uno tiene conductas que precisamente nos hacen que después pues tengamos más problemas de los que necesitamos. De hecho, la mayoría de los problemas se hacen porque una, no nos sabemos comunicar y otra, no sabemos comunicar las emociones. Si yo sé comunicar mis emociones, si yo sé gestionarlas de alguna forma, pues entonces me voy a evitar muchísimos problemas. Y entonces, bueno, estábamos en este punto de saber reconocer las emociones, saber cuando nosotros estamos en este aspecto. Ahorita recuerdo, San Camilo, no crean que por ser santo no se enojaba. Las personas no se hacen santas por no tener emociones negativas o por no tener pecados. No, las personas se hacen santas porque asumen la responsabilidad de sus emociones. Dicho está, no es porque no lo hagan, claro, se enojan. San Camilo por ahí se enojó con su director espiritual, tuvo desacuerdos
pero eso no hizo que ninguno ni otro, porque su director espiritual también es un santo muy conocido, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que también tú pregúntame. Y si tú lo sabes, dímelo, ¿sí? Generalmente estas preguntas las hago así para que esto sea de movimiento. Entonces, no quiere decir que no tengamos, claro que nos podemos hacer y sentir cualquier cosa, pero imagínate que tú puedas gestionar esa agresión, ese miedo, ese rencor, esas dudas de una forma positiva, ¿sí? Generalmente tenemos expresiones. ¿Cuáles conoces tú? Por ejemplo, de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, ¿qué quiere decir? ¿Qué lleva detrás esas emociones? ¿Cuáles otras se te ocurren a ti? Entonces, si nosotros podemos gestionar de una manera adecuada nuestras emociones, repito nuevamente, soy reiterativo, nuevamente podemos gestionarme, podemos tener menos problemas. Pero ¿qué pasa? A veces me han preguntado, oye, ¿y si gestiono bien el amor? ¿Ese también se gestiona? Claro. ¿Por qué? Porque el amor emana de ti, y el amor, cuando tú lo expresas, no tiene la obligación de ser correspondido. Lamentable noticia. Entonces, cuando tú no eres correspondido en esas emociones que tú consideras propositivas, ¿sí? Puede ser que tú llegues tan alegre porque te pasó algo, ¿sí? Sucedió algo extraordinario para ti y tú estás lleno de alegría y llegas a tu casa y nada. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo te tragas tú tu alegría? Eso también se tiene que alegrar. Que tú estés alegre, que tú seas amoroso, que tú seas emprendedor, que tú tengas buena voluntad, no quiere decir que las otras personas van a recibir tu alegría. Lo mejor sería que lo recibieran y ya. Pero hay algunas personas que a veces no tienen esa capacidad, no están en el momento para recibir tus emociones, ya sea buenas o malas. Y mejor quitamos eso de buenas o malas. Tus emociones. Dejemos en esas emociones que te ayudan o en esas emociones que no te ayudan. Porque el enojo también a veces te ayuda, también a veces nos tenemos que sacar esa emoción de una manera equilibrada y también nos funciona. Todo tenemos que hacerlo. Entonces, la inteligencia emocional es precisamente eso, saber qué hacer con la emoción que me llega, dónde ponerla y lo mejor, cómo utilizarla a mi favor, para que me dé salud, para que me dé buenas relaciones y para que obviamente pues yo esté más feliz. Esto es muy importante para que nosotros entendamos que darnos ese tiempo de reconocerlas. ¿Cómo le vas a hacer para reconocer una emoción? Cuando la sientas, ¿sí? O en un momento dado si puedes y tienes un lugar. Recuerda un momento donde hayas tenido la emoción y describe con tus palabras qué es lo que sientes, cómo lo sentiste, dónde lo sentiste, ¿sí? Y también qué fue lo que te provocó esa emoción, ¿sí? Ahora, una vez que ya la has descrito, si te es más fácil, ponle un color, ponle un sabor, ponle un olor, no sé, lo que sea más fácil para ti, ponle un movimiento y ve, analiza para qué te sirve, para qué te ayuda tener esa emoción. Entonces, de esa manera, tú puedes saber hacia dónde va y cómo la vas a dirigir, ¿sí? Esta parte es interesante, el poder manejar tu emoción. Creo que nos ayudará a que tengas mejores relaciones, primero contigo mismo, con tu familia y con la gente que te rodea, ¿sale? Pues muy bien, creo que se me había pasado decirte que si te interesan estos podcasts, también están los talleres, entonces búscalos. Esto se refuerza con los talleres que hay. Estos son un poquito más grandes, no tanto. Te gustará, hay ejercicios, los vas a poder seguir por YouTube. Y también te invitamos a que si no has escuchado los otros capítulos del podcast, métete, escúchalos y checa, compártelos. Y los talleres, no lo olvides, porque a mí creo que esta parte no te la había compartido y es otra de las herramientas que estamos haciendo para estar más cerca de ti y ayudarte en el proceso, en el reto
de ser joven desde la mirada de San Camilo. ¿Sale? Hasta la próxima.